tema de hoy que vamos a tratar, yo lo que quería ver era, de alguna forma, si tenía, me lo planteaba a modo de pregunta, no sé si si se ve bien ahí, bueno, a modo de pregunta, pues, ¿qué son las redes sociales? Bueno, utilizo una definición, concepto de Manuel Castel, ¿no? También un sociólogo español que es especialista también en la materia. Bueno, también si existía una mayor presencia de los partidos políticos locales en las redes sociales, y para ver de alguna manera cómo parten, en qué condiciones parten cada uno en los procesos electorales, las campañas electorales, qué partidos fueron los más activos en las redes sociales en las últimas 3 contiendas electorales, las municipales, las elecciones del 20 de diciembre del año pasado y las últimas del 26 de junio. Cómo interaccionan de alguna forma los ciudadanos con los partidos políticos durante las campañas electorales, también era otra de las preguntas que quería ver. Cuáles fueron los mensajes de campaña que generaron, por lo menos en las municipales, ¿no?, de mayo de 2015, qué mensajes generaron mayor reacción por parte de los usuarios de estas redes. Y si existe, dejo la pregunta también al final para abrir un poco el debate aquí con los colegas, si existe de alguna forma una correlación entre esta actividad de los partidos en las redes sociales y los resultados electorales, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo he hecho esto? En principio me planteé el elegir estos periodos de tiempo muy tasados, que son las campañas electorales, 15 días, porque el volumen de información que es capaz de generar la red, las redes sociales, es una barbaridad, ¿no? El tratamiento es casi, bueno, brutal, ¿no? Incluso a nivel local, ¿no? Y sobre todo voy a tratar 2 redes, en este caso Twitter y Facebook, que son los medios que están utilizando más los partidos locales aquí en la ciudad, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, bueno, esta definición de Castel, que define las redes sociales como redes electrónicas, autodefinidas, de comunicación interactiva, organizadas en torno a un interés o propósito compartido, aunque a veces la comunicación se convierte en sí misma en la propia meta, ¿no? Y sí es verdad que mientras que las redes tienen una función interactiva, los partidos yo creo que todavía no han entendido muy bien esta interactividad, este diálogo que debe haber con estos usuarios de las redes sociales, y prácticamente están utilizando estas redes sociales como si fuera otro medio de comunicación más, ¿no? En el sentido de que utilizan estas redes para, durante estas campañas electorales, para proponer su programa político, para hacer un seguimiento al líder o cabeza de lista durante la campaña electoral, las diferentes actividades que se realizan en campaña, pero no están de alguna manera recogiendo esa información que, a base de comentarios o a base de un me gusta o de que comparta la información o no la comparte, pues esta información me parece a mí que no la están procesando los partidos políticos, por lo menos a nivel local, ¿no? Bueno, alguna definición más, por ejemplo, pues que la red social es un conjunto organizado de personas, por supuesto, formado por 2 tipos de elementos, seres humanos y conexiones entre ellos. Después vamos a ver algún gráfico sería un sociograma, un grafo, en el que estas personas van a ser nodos y las relaciones y las interacciones entre ellas se van a interpretar como líneas, como aristas, ¿no? Yo creo que es muy gráfico de la cantidad de información que se procesa en las redes sociales. Bueno, sin más dilación,
pasamos un poco ya a los datos cuantitativos. ¿Existe una presencia de los partidos locales, una mayor presencia de los partidos locales en las redes sociales? Bueno, pues parece que sí, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, en Twitter, ya en marzo de 2010, Caballa, el grupo Caballa, se une a Twitter. En 2011 es el PSOE quien en abril de 2011 se une también a esta red social. En 2012 es el PP, en 2014 Podemos Ceuta, en 2014 también, julio, Ciudadanos, y finalmente en octubre de 2014 también el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Algunos datos también relativos al número de tweets, por ejemplo, que han emitido desde su creación los diferentes partidos políticos. En este caso, bueno, he cogido los que tienen representación en la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Pues el PSOE, fijaros, con en torno a 14.200 tweets desde que se unió a Twitter. El PP 7.400, Caballa 3.300, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que ha sido prácticamente el último en incorporarse a esta red, pues en torno a 3.200 tweets, ¿no? Pero además estos partidos políticos, como sabéis, están los tweets que podamos enviar, pero también siguen a una serie de personas u organizaciones. En este caso, pues fijaros, normalmente son otros partidos regionales también, fundamentalmente, ¿no? Las organizaciones que de alguna manera a los que siguen los partidos locales, ¿no? El PP pues sigue en torno a 4.800 personas, organizaciones, el PSOE en torno a 957, Ciudadanos a 675, Caballas 254, MDIC, bueno, el que menos, ¿no? Quería hacer también una comparativa, estos son datos cuantitativos que ofrecen estas redes también, cuántos seguidores tenía cada formación política en la ciudad, ¿no? Pues fijaros, por ejemplo, Caballa es un poco líder en cuanto a fan, amigos, seguidores, y en el caso de Twitter tiene en torno a 808 seguidores, ¿no? Followers, ¿no? Le sigue directamente pues MDIC, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, con 3.700. Sí que es verdad que esto lo hago, muchos de estos datos los recojo en septiembre, y sabéis que la red está continuamente agregando, y cada perfil pues anda agregando diariamente prácticamente pues, un montón de seguidores y usuarios, ¿no? El PSOE 2.800, 1.065 en Twitter, el PP que tiene 2.500, 2.140 y tantos en Twitter, y Ciudadanos pues 1.100, en torno a 1.200 y 1.300 en Twitter, 1.200 en Facebook. Bueno, un poco algunos datos sobre la presencia de estos partidos en las redes sociales. Bueno, algunos datos sobre las 3 convocatorias electorales. Fijaros cómo ha crecido tanto el número de posts, de mensajes, en este caso es Facebook, en el caso del Partido Popular, en el que ha pasado, si os fijáis, pues de emitir durante las elecciones municipales de 2015 57 mensajes, en las generales de 2015, en diciembre, ya pasan a 247, y en 2016, en junio, a 300 posts, ¿no? Pero estos mensajes que envían los partidos a la vez tienen una serie de reacciones, como sabéis, ¿no? Tienen unos comentarios a esos mensajes, y hay gente que comparte esa información con otros amigos en la red,
y a veces pues tienen reacciones, la más común, que es el me gusta, ¿no? El oye, que está bien, ¿no? Bueno, pues fijaros cómo ha crecido a esta actividad de los partidos, cómo han crecido de alguna forma estas reacciones, ¿no? Y la participación de los usuarios en las redes sociales, ¿no? Después vamos a tratar de ver si existe alguna forma de asociar de alguna forma esta participación, como hemos dicho, y los resultados electorales, ¿no? En el caso de Ciudadanos, parece que empieza muy fuerte las municipales, pero viene decayendo en las últimas dos convocatorias electorales, ¿no? Se pasa de 77 posts en las municipales, a 57 en las generales de 2015 y a 47 en el caso de la última convocatoria. Las reacciones parece que también vienen disminuyendo. En el caso de Podemos, que es otro de los partidos también emergentes, bueno, no participan en las elecciones municipales de 2015 como marca propia y sí en las de diciembre de 2015 y las generales de 2016, ¿no? Y fijaros, bueno, pues que quizás sea, junto con el Partido Popular, el dato quizás más relevante es el que, bueno, la mayoría de los usuarios que han consultado los mensajes en Facebook de esta organización, de este partido, pues también son muchos los que comparten esa información, ¿de acuerdo? En este caso, en las últimas, pues 995 contenidos se compartieron con otros usuarios. Los contenidos, en la mayoría de los casos, en las campañas electorales, pues son enlaces a medios de comunicación en el que se hacen entrevistas a los cabezas de cartel, vídeos, son fotos de las diferentes actividades que se realizan en campaña, y bueno, y eso veremos que también pues tiene una serie de reacciones sobre los usuarios de estas redes, ¿no? Para que de alguna forma pudiéramos ver hasta qué punto pues ha crecido la participación y la presencia de los partidos políticos en las redes sociales. Por ejemplo, pues aquí tenéis el número total de mensajes que se enviaron por todas las formaciones políticas que participaron, bueno, que concurrieron en estos tres últimos procesos electorales. En las municipales, entre todos los partidos, emiten 442 mensajes. Ya a finales de 2015 se eleva a 452, pero en las últimas de junio ya son 760. Sí es verdad que también la mayor participación en las redes sociales se da sobre todo en los partidos de ámbito nacional, ¿no? Porque tienen una organización pues mucho más estructurada y por tanto pueden dedicar equipos a este tipo de labores, ¿no? De seguimiento a través de las redes sociales. Bueno, para que os fijarais, por ejemplo, aquí en este caso, el número medio de mensajes en Facebook durante la campaña electoral, pues fijaros que diariamente, por ejemplo, en las municipales, el PP emitió, no llega a 4 mensajes en Facebook, 5 Ciudadanos, 5,7 Caballas, el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, que se pone las pilas corriendo y empieza a participar muy activamente en esta red, en esta convocatoria electoral, en torno a 7 mensajes diarios, y el PSOE, el que más, pues hasta 8 mensajes de media diario durante la campaña electoral, ¿no?
El número total de mensajes en estas elecciones municipales, pues fijaros, el PSOE con 121, MDIC con 102, 85 Caballas, 77 Ciudadanos y el último es el Partido Popular con 57 mensajes en Facebook. Bueno, esto es un seguimiento durante los días que duró la campaña electoral y los mensajes que envió cada uno de los partidos que tienen representación en la Asamblea. Fijaros cómo en los últimos días de campaña es el tirón final, ¿no? Y cuando más se emiten mensajes en esta red, en este caso por todos los partidos políticos. Fijaros, por ejemplo, cómo el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, que ha sido una revelación en estas últimas elecciones municipales, es capaz de aglutinar pues en torno a 6.000 me gustas en las publicaciones que realiza en Facebook. En segundo lugar es el Grupo Caballa quien más me gustas reúne también. Ciudadanos en tercer lugar, partidos que se presentan, bueno, excepto Caballa, por primera vez en la ciudad y que, bueno, llama la atención desde luego la reacción en las redes sociales. El PP es capaz solo de aglutinar pues en torno a 720 me gustas, ¿no? Y 757 el Partido Socialista. El resto de indicadores son además de los posts, de los mensajes que envía cada una de las organizaciones, de los partidos, y los likes, pues bueno, los comentarios que se realizan a esos mensajes y la de veces que se ha compartido esa información también posteriormente por los usuarios que han consultado esto. Entre la información que me parecía relevante también, que hay muchísima otra que se puede también utilizar, pues Facebook te da también la localización de los amigos o fans que tú tengas en la red. En este caso, fijaros cómo, en la mayoría de los casos los usuarios, los fans en Facebook de cada uno de los partidos, la mayoría de ellos están localizados en España, pero bueno, en el caso de Caballas o en el caso del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía o Podemos Ceuta, pues tienen porcentajes de en torno pues al 15, 18%, como veis ahí, en Marruecos también. ¿De acuerdo? Mientras que la presencia en otros países pues, es prácticamente residual, en torno al 4 o 5%, ¿de acuerdo? ¿Qué etiquetas se han utilizado durante la campaña en las elecciones municipales de 2015? Pues quien más ha utilizado etiquetas o hashtag, ¿no? Se llaman, ¿no? En la red social de Facebook, pues ha sido el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, que ha utilizado pues desde Súmate al Cambio, Vota Fátima Ahmed, Dignidad, Ciudadanía, Fátima Ahmed, Bienestar, Igualdad, Las Llaves del Cambio, MDIC, Creemos en Ti, Trabajando por la Ciudadanía, Vivas vive en una burbuja, MDIC, Vota la Diferencia, ¿no? Son algunas de las etiquetas o hashtags que han utilizado los partidos políticos durante la campaña electoral de las municipales. El PSOE, bueno, pues se nos va a oír, Vota PSOE, Digo Sí, Voto PSOE, Gobernar para la mayoría, Quieres cambio, Es el momento, Puerta a puerta, Carracao sí. Y el partido de Caballa, pues con Unidos Ganamos o Yo con Mohamed Ali, ¿no? El Partido Popular, el que menos, que utiliza solo una etiqueta, en este caso Yo soy de Juan Vivas, ¿no? Que es la etiqueta que utiliza el Partido Popular en las elecciones locales. Para que os fijéis sobre cómo ha crecido desde las municipales a las nacionales la participación y la presencia de los partidos en las redes sociales, pues fijaros, si en las municipales
se enviaban por todos los partidos que concurrían una media de 29 mensajes al día durante la campaña electoral. En las generales de diciembre ya son 30,1 y en las últimas elecciones, la de junio, ya son 50, casi 51 mensajes de media diarios, ¿no? Aquí por partido, pues veis que Ciudadanos pues parece que decrece, ¿no?, de las municipales a estas dos últimas contiendas electorales, 3,8 y 3,1, el PSOE de 4 pasa a 22 de media diaria, Podemos de 5,9 a 5,1 y el Partido Popular, que si os acordáis que os dije que era el que menos activo estuvo durante las municipales, ya pasa a 16,5 mensajes diarios y en las de junio a 20 mensajes diarios. Bueno, estos algunos datos cuantitativos, ¿no? El número total de mensajes enviados en las generales de 2015, en las de diciembre, ya el PP se coloca en primer lugar con 247 mensajes durante los 15 días de campaña, Podemos con 88, bueno, PSOE con 60 y 57 Ciudadanos. En las de 2016, el PSOE se coloca a la cabeza con 335, el PP ya en torno a 300, Podemos 77 y Ciudadanos 47. Bueno, esto es un poco los mensajes de todos los partidos durante la campaña de 2015. Aunque la verdad es que lo que se pretende siempre, igual también aquí, en el caso de las elecciones de 2015, las generales, y la de 2016 para el PSOE y para el PP, lo que se pretende sobre todo, por lo menos así lo señalan los expertos, es mantener siempre de alguna manera la atención sobre los mensajes de cada uno de los partidos en la red, pues manteniendo quizás la atención de todos los usuarios a lo largo de la campaña, y fundamentalmente lo que se pretende también es que los contenidos, la mayoría de los contenidos que publican los partidos se hagan virales. Esa es la idea fundamental que tienen todos los partidos durante la campaña y utilizando las redes sociales, es decir, que cualquiera de los vídeos o contenidos que cuelgan pues se compartan y lleguen al mayor número de personas posibles, ¿no? Alguna cosilla más. Fijaros, esta es la red que generó, es la misma, lo que pasa que, bueno, en aquel caso utilizo como etiqueta o como la imagen que ha colgado cada usuario en Twitter, en la red de Twitter, y en el otro caso es la imagen, y en este caso es la etiqueta del usuario de Twitter, ¿no? Ahí sí, es que no se ve muy bien. A ver si lo puedo ampliar algo más. Pero ya os digo, en torno a 1.700 menciones de estos 5 partidos: Caballa, MDIC, PSOE, Ciudadanos de Ceuta y Populares de Ceuta. Imaginaros la capacidad de transmisión del mensaje que tienen las redes sociales, ¿no? Incluso en una ciudad tan pequeñita como es el caso de Ceuta, y que existe una interacción pues bastante importante, ¿no? Bueno, aquí es igual, pero bueno, con la imagen, ¿no? Bueno, más cosas. Y ahora pasamos un poco ya a la parte más cualitativa de la información que se puede extraer de las redes sociales. En este caso, por ejemplo, cojo pues los posts los mensajes que envían los diferentes partidos y qué reacciones generan también en los usuarios, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, en el caso, por ejemplo, de Caballa, el post o el mensaje que más reacción produjo en los usuarios de redes
fue precisamente la visita del grupo a la playa del Tarajal, pues para reivindicar de alguna forma que necesitaban una atención especial, pues también este tipo de playas y tal, ¿no? Bueno, pues esto logró reunir pues hasta 140 me gustas, ¿no? En campaña electoral. Otro de los mensajes que también más reacción produjo, la jornada de convivencia de jóvenes caballas, también durante la campaña, o la marcha del cambio llega a Vicedo Martínez, también, que reúne pues hasta 101 me gustas, ¿no? Entonces, bueno, pues este en el caso de Caballa. En el caso del Partido Popular, lo que más reacción produjo a los usuarios y reunió a 32 me gusta fue el cierre fin de campaña y la foto final, ¿no?, del día 22 de mayo. Y bueno, y genera también una serie de comentarios, ¿no? Eso que os decía antes, de que quizás los partidos políticos sí se hayan dispuesto mecanismos para estar presentes en las redes, pero a veces yo creo que no se contesta o no se produce esa interacción en cuanto a diálogo también con esas personas que comentan esta información. Estos son todos los comentarios que se realizan a los posts que cuelga el Partido Popular en Facebook durante la campaña electoral, ¿no? Bueno, he subrayado algunos que me parecían que podían servir un poco para ilustrar esta idea que planteamos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo solo quiero, voy a ampliarlo un poquito, pues ya la presbicia, bueno, pues yo solo quiero que se arregle la climatización del hospital nuevo y que cambien las luces. Esto es más barato y fácil de hacer. ¿Por qué no lo hacen? NPI, ¿no? ¿Y para cuándo la ciudad deportiva o el circuito? ¿Y las pirámides? ¿Cuándo? En fin, gente quejándose de alguna manera, ¿no?, directamente sobre los problemas que le atañen directamente a ese ciudadano, ¿no? Siempre es lo mismo, sea quien sea. Si lo hace, protesto porque no es mi barrio, y si no, y si sí, protesto. Bueno, ¿y qué pasa con Benzú, señor? A tu partido este año le vota quien yo me sé, ¿no? Otra vez en el Príncipe, luego os pegaréis otros 4 años poniendo bonito el centro y olvidando las barriadas. No tenéis vergüenza. Bueno, cuestiones de este tipo, ¿no? Yo llevo 28 años viviendo en la Avenida de África y no lo veo por aquí nada más que en las elecciones. Estaban pintando las farolas y la plaza esta mañana. En fin, la gente, pues, es lógico, ¿no? Manifiesta por su malestar sobre su parcelita, sobre su entorno más cercano, y lo hace llegar a los políticos, ¿no? Esto después ahí se podría hacer incluso hasta un tratamiento semántico de la información. De hecho, hay algunas herramientas por ahí que lo que hacen son diccionarios que tienen cuantificado una serie de palabras positivas y otra serie de palabras negativas, y son capaces además también de cuantificar hasta qué punto son positivos los mensajes, hasta qué punto son negativos, incluso a otro tipo de dimensiones y parámetros también que se pueden medir con estas herramientas, ¿no?, de análisis, ¿no? Lo que pasa es que ya os digo que esto es simplemente una muestra, porque la cantidad de información es brutal, ¿no? Es brutal. Le comentaba a algún compañero antes que el otro día simplemente metí la etiqueta en una de las aplicaciones estas que son capaces de recabar información sobre la etiqueta de la investidura de Rajoy el sábado aquel, y en 1 hora y media o 2 horas se generaron pues en torno a 60.000 registros, ¿no?, absolutamente tabulados y representados a través de una nube de relaciones como la que hemos visto anteriormente, ¿no? Y eso en tiempo real, ¿no? Es decir, algo increíble, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí en Ciudadanos, la que más reacción produjo en campaña, en las municipales, y reunió 38 me gusta, fue por la foto del cabeza de cartel y supongo que el resto de la lista, y bueno, pues también algunos comentarios, sobre todo yo creo que mucho más positivos,
pues eso, podéis explicar cómo gestionar la oficina en el Tarajal para reclamar el IVA, es decir, bueno, pues cuestiones de este tipo, reivindicativas, pero también pues dando ánimo al candidato, suerte, a ver si ese cambio, que estamos hartos de PP y de PSOE, bueno, pues eres grande al ver, ¿no? Ahí hemos estado acompañando el cuerpo de regular y rindiendo homenaje, bonitas fotos, y yo, como pues algunos, ¿no?, que se viera en la foto también del cartel. Bueno, y cuestiones pues ya casi medio personales, ¿no? Bueno, pues estas fueron las reacciones más importantes. En el caso del PSOE, la reacción fue la que más reacción produjo, fue la de la presentación del programa del partido, y reunió 28 me gusta, pues el programa íntegro de este partido político. Otras reacciones también, ya os digo que en muchos casos se centran, la mayoría de los me gustas y reacciones que se producen en esta red están muy localizados dependiendo del barrio, al que se visite durante la campaña, y bueno, pues esto también, incluso hay software que es capaz de analizar incluso hasta las fotos que se cuelgan en Facebook. El otro día leía que bueno, pues dependiendo de lo que muestre el candidato cabeza de lista en esa foto, cordialidad, amabilidad, dulzura, ¿no? Vamos a ver alguna por ahí, ¿no? Interés por los problemas, hablar con los vecinos, todo este tipo de cosas, también se puede hacer un análisis de todo esto, ¿no? Bueno, pues también otra de las reacciones, bueno, 20 me gustan, ¿no? Durante la tarde de hoy pues hemos estado con Luz Rodríguez en la barriada de Príncipe, reunidos con el sector del taxi, y hemos acabado el encuentro de tertulia con la militancia, ¿no? Bueno, pues bueno, esto ya es ilegible, lo he colgado aquí, pero bueno, porque bueno, estos fueron los comentarios, intentaba ahí encajarlo, ¿no? Pero eso, pues me ha gustado mucho, José Antonio, las visitas a mi barriada del Mixto, yo creo que ha calado ahí. Vale la pena, ¿no? No poder estar ahí para apoyarte, mucha suerte, etcétera, etcétera. Alguno hace prácticamente un desiderato ahí de lo que debe de ser una buena gobernanza, ¿no? En cuanto a el acceso a la red, ¿no? Porque el 17 de mayo pues se celebra el Día Internacional de Internet, me parece que es, ¿no? El Día Mundial de Internet, bueno, y le hace ahí una aportación al candidato sobre lo que debe de ser esto de la red, ¿no? De Internet, de la red de redes. Ahí pues garantizar un precio asequible para acceder a Internet, entre otras medidas, el tema del Open Data, de que todo el mundo pueda acceder a los datos que se producen por la administración, etcétera, 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 ¿no? Fijaros que solamente el comentario ese es nada más hay un medio libro, ¿no? Bueno, pues más auxiliares de clínica, que estamos muchos en paro y con experiencia, ¿no? Cuestiones que llaman la atención sobre el paro y este tipo de cosas. Bueno, desde luego quien ha, como hemos visto con los datos, quien ha partido, vamos, prácticamente en el tema de las redes sociales ha sido el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía. 140 me gusta, creo que la que más, pues disfrutando de una jornada, es un mensaje, de una jornada de campaña con nuestros vecinos de la barriada del Serrallo, Miramar, Sardinero, Loma Colmenar, ¿no? Otro de los posts también, que 146, ¿no? En este caso, ¿no? El 140 obtiene pues eso, ¿no? Una entrevista que se le realiza a la cabeza de lista durante la campaña. Esta es nuestra candidata Fátima Ames, en estado puro, clara, directa, sin pelos en la lengua y sobre todo poniendo la voz en los que más lo necesitan y luchando contra la injusticia del gobierno del PP y de todos aquellos que utilizan el chupete de la política, fiel reflejo del espíritu de MDIC, ¿no? Bueno, pues parece que también generó bastante reacción. Ahora, de alguna manera, lo que quería ver era, ¿existe de alguna forma, y esto lo planteo aquí a
los colegas, ¿no?, que estamos aquí, pues si parece que existe alguna correlación entre la actividad en las redes sociales y los resultados electorales, ¿no? Bueno, ahí veis, por ejemplo, el mapeo de los resultados electorales del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. Sí, es verdad que bueno, pues se concentra sobre todo pues el Distrito 3, lo que es Polígono Virgen de África, bueno, el Mixto, la zona de Zurrón, el centro de la ciudad, por supuesto, ¿vale? En el caso del PSOE, fijaros, ¿no?, dónde era la visita, dónde fue la visita de Carracao al Príncipe, ¿no?, la que más obtuvo. Pasa lo mismo con Caballa, donde mejores resultados tiene la ciudad es también en la zona del Príncipe, muy movilizada, desde luego, en estas últimas elecciones municipales. De hecho, la participación ha crecido en aquella zona de la ciudad, en el Distrito 6, de pasar de ser de las zonas menos participativas en las elecciones a estas últimas, que había una movilización y situarse en torno al 57, creo recordar, 57-58%, incluso mucho más participativo que en algunas zonas del centro de la ciudad, ¿no?, que tradicionalmente venían siendo más participativas en esto de las elecciones. En el caso de Caballa, fijaros, recordando uy, se me ha ido, que fue en las redes sociales la visita al Príncipe y a la playa del Tarajal la que más reacciones obtuvo en las redes sociales, también es donde mejores resultados obtienen. Sí, bueno, pues parece que no sé si me tendréis que decir aquí los politólogos si esto tiene algún tipo de relación, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de MDIC, también, pues si os fijáis, también en los barrios que señalaba, que se visitaba, Serrallo, la zona de Loma Colmenar, la zona de, bueno, San José, toda la zona de Calle Argentina, Vicedo Martínez, todo aquello, pues parece que es donde mejores resultados obtiene también en las elecciones municipales de 2015. Y Ciudadanos, pues en este caso la mayoría de los votos pues se le concentran en el centro de la ciudad, ¿eh? Y finalmente lo que quería es simplemente pues ya dejarlo aquí, ver un poco, comparar un poco los me gusta, ¿no?, el dedito, ¿no?, con los votos obtenidos en las tres últimas elecciones, ¿no? Fijaros, ¿no?, cómo crece el número de me gustas en el caso del Partido Popular y cómo crece también al mismo tiempo el número de votos obtenidos en las tres contiendas electorales, ¿no? En el caso de MDIC, bueno, pues la irrupción como nuevo partido en la Asamblea y con 3.265 votos y, sin embargo, obtiene ahí en esa misma campaña en torno a 6.000 me gustas, ¿no? Bueno, pues a esto nos tendremos que dedicar, supongo, los investigadores sociales y tener en cuenta, desde luego, esta marea, ¿no?, que se produce a través también de las redes sociales y complementar en muchos casos técnicas como la tradicional encuesta o sondeos de intención de voto con este tipo de herramientas para, de alguna manera, hacernos una idea de cómo se puede comportar el electorado, y bueno, y no sufrir pues descalabros como los que han ocurrido, ¿no?, en Estados Unidos con la elección del último presidente, ¿no? El caso es que parece que sí, que lo estábamos comentando antes, que parece que empieza, de alguna manera, algunos autores hablan de la política de la posverdad, ¿no? Un término que empieza a utilizarse sobre todo en 2010 por Michael Roberts, cuando muchos políticos, ante los hechos empíricos del tema del calentamiento global, pues rechazan absolutamente la idea
Y después, ahora, por supuesto, con el tema del Brexit o con el tema de las elecciones en el que ha salido Donald Trump, que parece que ya no importa tanto los hechos, sino más bien las emociones y las creencias personales, ¿no? Que van perdiendo cada vez más fuerza instituciones tradicionales, como pueda ser desde la escuela, los partidos tradicionales, considerados como tradicionales, la familia, como forma de obtención de información del mundo. Y sí que es verdad que estamos asistiendo a la aparición, bueno, hemos hablado de nuevos dioses o de los gatekeepers, ¿no?, que le llaman algunos, ¿no?, los porteros, ¿no?, a esa información que en este caso son los motores de búsqueda y las redes sociales.